La civilización no dura porque a los hombres solo les interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Ortega y Gasset. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¿Y cuánta razón tenía Ortega y Gasset? Saludos cuarto de secundaria. ¿Ya están listos para dar paso a la clase más fascinante de todas las clases? ¿Que por qué lo digo? Bueno, porque esta nos permite utilizar nuestra imaginación y nos remonta a esas épocas que marcaron nuestra historia. El día de hoy vamos a iniciar el tema de las antiguas civilizaciones, las cuales tienen mucho que enseñarnos. ¿Me acompañas en esta divertida aventura? Recuerda que con el tema de la prehistoria trabajamos como producto final, un periódico escolar y una línea de tiempo. Pues para este tema de las antiguas civilizaciones, ¿qué te parece si realizamos un ensayo? Debes tener a mano cuaderno, lápiz, bolígrafo, tu goma o borrador, libros, diccionarios o tu móvil para realizar consultas en línea. Pero ¿sabes cómo se realiza un ensayo? Aquí te presento los pasos para que según vaya pasando la clase, tome las ideas de cómo organizarlo. Selección del tema. Información sobre el tema. Un análisis del tema. La idea central. Estructura de los párrafos. Introducción. Un boceto o croquis del tema. Conclusión. Referencia. Y por último, revisión. Te recuerdo que puedes ir guardando tus producciones y organizándolas como te indique tu maestro o maestra tutor. Antes de iniciar el tema, quiero que me acompañes a retroalimentar la clase anterior. Vamos a ver, ¿qué saberes adquirimos de esta clase? Aprendimos los conceptos, principio, origen e inicio. Conocimos las teorías sobre el surgimiento de la especie en la Tierra, las cuales son la panspermia, la cual establecía que el hombre llegó tras alguno de los innumerables cuerpos que chocaron con nuestro planeta en sus primeras etapas de formación. La teoría de la generación espontánea sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos y cangrejos. Pero Louis Pasteur desmintió esta teoría y logró comprobar que la vida solo puede venir de la vida. Escuchamos la teoría de la creación, que según las escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en solo 6 días. Y también la teoría de la evolución, la cual sostiene que los seres vivos evolucionan como consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. Esta fue expuesta en el libro publicado por Charles Darwin en 1871 llamado El origen de las especies. También aprendimos que hominización se refiere a un conjunto de etapas que componen el desarrollo evolutivo de las especies humanas y que Homo se trata del género que engloba a los primates homínidos que pertenecen a la tribu de los homínidos. Vamos poco a poco aprendiendo y acumulando muchos saberes. Antes de iniciar la clase del día de hoy, debes conocer estos conceptos. ¿Qué es una civilización? Es el conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana. Evolución de una sociedad. ¿Qué es una cultura? Se puede definir como el conjunto de modos de vida y costumbres
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, entre otros. En la antigüedad surgieron varias civilizaciones. Las civilizaciones fueron Egipto en el año 3100 a.C., Mesopotamia en el año 3000 a.C., India en el año 3000 a.C., Grecia en el 1200 a.C., Roma en el 753 a.C., Asia Central en el año 2000 a.C. Con estos datos obtenidos debes realizar tu línea de tiempo. Recuerda que para realizarla debes tomar las fechas de mayor a menor, utilizando el tiempo específico en el que ocurrieron estos hechos. También debes tomar en cuenta que AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Realizada tu línea de tiempo, continuamos. ¿Sabes qué es una civilización? Una civilización es una cultura compleja en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos en común. Es importante ubicar las civilizaciones antiguas. Vamos a iniciar hablando de Mesopotamia. ¿Te gustaría conocerla? Cuando hablamos de Mesopotamia, ¿sabes a qué nos referimos? Mesopotamia en la lengua griega significa tierra entre ríos. Su ubicación geográfica se localiza hacia el norte con Asia Menor y las montañas de Armenia, al oeste con los montes Zagros, al sur con el Golfo Pérsico y hacia el este con el desierto de Arabia y Siria. Actualmente, algunas extensiones formaron parte de este territorio de Irak. En esta porción florecieron distintas culturas como los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos. Jackson Spitberger decía: los griegos hablan de un valle situado entre los ríos Tigris y el Éufrates, en el suroeste de Asia, denominada Tierra entre Ríos. Algunos de los aportes de Mesopotamia fueron la consolidación de la ciudad en la era del cobre, en el 5900 a.C. Este crecimiento fue notable en la región de Sumeria, en donde nacieron las ciudades de Eridu, Uruk, Ur, Kish, Nusi, Nippur y Ninshkur. Escritura cuneiforme, creada por los sumerios entre el año 4000 a.C. y 5000 a.C. También se elaboraban con arcilla, con pequeños agujeros como cuña, de ahí el nombre de cuneiforme. La invención de la rueda. El arqueólogo Sir Leonard Wallen en 1922 encontró vagones antiguos con 4 ruedas. También hora con duración de 60 minutos y los minutos de 30 segundos. Los grandes templos llamados zigurats. Aportes al derecho. En la civilización mesopotámica, las mujeres, al igual que los hombres, tenían derecho a la tierra y al divorcio. Mesopotamia hizo aportes significativos, como el Código Hammurabi. Para profundizar en este código, vamos a escuchar el siguiente texto. Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara, semejante a Samas, sobre las cabezas negras e iluminara el país, y para asegurar el bienestar de la gente. El Código Hammurabi es una de las recopilaciones de leyes más primitivas de la que se tiene constancia. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año 1750 a.C. y en la actualidad se mantiene en un buen estado de conservación en el Museo del Louvre, París.
Se trata de un conjunto de normas jurídicas dictadas por la autoridad competente para el efecto. Esto quiere decir que son preceptos establecidos por legisladores. Este documento de la antigua Mesopotamia delimita la conducta de la persona en la sociedad y establece el funcionamiento judicial y las jerarquizaciones sociales pertinentes de la época. La lengua empleada en cuerpo del Código Hammurabi es el acadio. Se trata de un idioma de la familia semítica que se hablaba en la antigua Mesopotamia, usada especialmente por los babilonios y los asirios. La escritura se realiza mediante un sistema cuneiforme que derivó del sumerio. Posteriormente, el acadio se bifurca en dos formas tardías conocidas como babilonio y asirio. La redacción usa la primera persona y narra cómo las divinidades escogieron a Hammurabi para preservar el bienestar. Además, es conocido que el rey decretó que se colocaran copias del código en las distintas plazas del reino para que la ley sea de conocimiento público. Asimismo, el acadio era un lenguaje que podía comprender cualquier persona letrada y estaba redactado con un estilo muy claro. Es frecuente considerar que el código de Hammurabi se fundamenta en la ley del Tailón, en virtud de la cual se impone un castigo proporcional y recíproco al crimen cometido. Se trata de un principio de justicia retribuida hecho efectivo en el contexto jurídico. Es decir, es bien conocida la sentencia bíblica que expresa el sentido de este criterio: ojo por ojo, diente por diente. La pena, por tanto, debe ser idéntica al daño. Sin embargo, si bien es cierto que pueden encontrar diversas formulaciones de este principio en el código, también es necesario aclarar que sería una comprensión simplista de la cultura política, jurídica y moral de los babilonios presentes en el código. La mayoría de las leyes instauran castigos e indemnizaciones que no se ajustan a la ley del Tailón. Otra civilización hermosa y que nos dio muchos aportes es la civilización egipcia. Los primeros pobladores egipcios se agruparon en clanes, en el cual cada clan estaba protegido por un tótem y cada tótem representaba un animal. La unificación de cada clan dio como resultado los nomos, que son como provincias. En cada uno gobernaba un príncipe. Los nomos se fusionaron y formaron los reinos, siendo los más relevantes los del Bajo Egipto en el delta y los del Valle o Alto Egipto. Egipto fue una civilización que realizó aportes significativos. La ubicación cerca del río Nilo les permitió tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Sus avances en la geometría ayudaron al avance de la matemática. Filósofos griegos, como es el caso de Tales de Mileto, Pitágoras y Solón, se formaron en Egipto en el estudio de las matemáticas. El antiguo Egipto se dividió en imperios antiguo y medio. El antiguo imperio abarcó desde la tercera hasta la sexta dinastía, alrededor del 2686 a.C. y el 2181 a.C., con Menes como rey. Este unificó el Alto y Bajo Egipto. Se construyeron grandes pirámides. La capital del imperio estaba ubicada en Menfis. A nivel administrativo, estaba dividido en nomes o provincias, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto. El Imperio Medio
se extendió desde el 2180 hasta el 2055 y se caracterizó por un progresivo deterioro de las autoridades y por problemas económicos por las sequías y los bajos niveles de agua del río Nilo. Hubo dos dinastías rivales, Heracleópis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Se fundó con el faraón Amós I, quien logró derrotar y expulsar a los hicsos de Egipto. Fundó la 18ª dinastía entre el año 1550 y 1070 a.C. Faraones como Tumosis I expandieron el poder de Egipto a Palestina y Fenicia. Los egipcios construyeron pirámides en el antiguo imperio como parte de un complejo dedicado a los muertos, en especial a los faraones. La escritura de los egipcios eran los jeroglíficos, que significa escritura sagrada. Esta se tallaba en piedra, luego en papiros. Los egipcios momificaban los muertos. Este era un proceso mediante el cual se conservaban para siempre, después de muchos procedimientos. Pero ¿sabías que tenemos una dominicana que es arqueóloga y ha realizado hallazgos de momias en Egipto? La misión egipcio-dominicana de la Universidad de Santo Domingo, encabezada por la arqueóloga Kathleen Martínez, ha descubierto 16 catacumbas greco-romanas con sus respectivas momias en la necrópolis de Taposiris Magna, al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría. Martínez explicó que una de las momias estaba cubierta con decoraciones de oro que representan al dios Osiris, mientras que otra llevaba la corona de Atef, decorada con cuernos, y una cobra en la frente. En el pecho de la última momia también se descubrió un collar dorado con la forma del halcón, el símbolo del dios de los cielos egipcios, Horus. Kathleen Martínez lidera desde el 2005 en el complejo arquitectónico de Taposiris Magna una búsqueda incansable de la tumba de Cleopatra, quien según la historia se suicidó en el año 30 después de Cristo, después de que su amante, el general romano Marco Antonio, se desangrara en sus brazos. Y lo mejor de todo, chicos, es que la tenemos hoy en la clase. Kathleen, un orgullo tenerte con nosotros el día de hoy. Sabemos que estás desde Egipto y te agradecemos que te encuentres con nosotros en esta clase a distancia. Los jóvenes de nuestro país están muy orgullosos del trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, siempre con mucho gusto. Todo lo que tenga que ver con educación y la cultura, siempre estaré ahí para apoyarlos. Kathleen, te tenemos 4 preguntas, simples porque sabemos que tu tiempo es oro. Queremos saber qué es un arqueólogo y a qué se dedican. El arqueólogo es el que estudia la historia del ser humano a través de sus restos. Los restos de sus huesos, del lugar donde fue encontrado, de sus utensilios, de los monumentos. ¿Dónde nace el amor de Kathleen por la arqueología? Porque tú sabes que muchos jóvenes en este país no manejan esto. Desde niña yo soñé con ser arqueóloga. Yo soñaba con hacer aportes a la ciencia, a la historia. Yo no solamente quería leer los libros, yo quería escribirlos. Y me sentía muy identificada con esta civilización que hizo grandes aportes a la humanidad, la civilización egipcia. ¿Cuál sería la importancia del estudio de la civilización egipcia, como acabas de decir, para la humanidad? ¿Cuáles fueron esos aportes que dieron los egipcios? La civilización egipcia fue la que alcanzó mayores logros en el campo de la medicina, de la ciencia, de la astrología, de la astronomía y en todos los campos del saber. Tenían grandes universidades, importantes universidades del Museión en Alejandría, y ahí era la cuna del conocimiento del mundo antiguo. Y por ejemplo, las matemáticas, la suma, la resta, la división, esto surge en Egipto. También las grandes construcciones como las pirámides, la escritura
por ejemplo, en escritura jeroglífica, que ha traído tanta información al mundo moderno. En Egipto se desarrollan todas las áreas del saber, la música, también los cosméticos, porque los egipcios fueron los primeros que se maquillaban. Y por ejemplo, esa línea que se hacían en el ojo también tenía, no solamente era estética, pero también servía para proteger el ojo de infecciones. Y entonces los egipcios tenían una cantidad de conocimientos que nos han transmitido el día de hoy. Y por ejemplo, el calendario que nosotros usamos el día de hoy es el calendario solar. Ese calendario, esa información se le entrega a Cleopatra, a Julio César, y él publica este calendario como el calendario juliano, y luego el Papa Gregorio XIII lo adopta como el calendario gregoriano, y es el que usamos el día de hoy. Sí, excelente. Nosotros hemos visto todo eso a lo largo de la clase. Kathleen, ¿cómo fue el paso de una dominicana a Taposiris Magna? Yo había desarrollado una idea desde hacía años y siempre soñé con ir a Egipto, pero no encontraba la forma de que eso se comprendiera en la República Dominicana. Ellos no veían que era un proyecto científico. Hablo de mi familia, mis amigos y las personas a que me acerqué a hablar del proyecto. Desde la República Dominicana se veía como una fantasía, como algo imposible, que nunca iba a poder trabajar en arqueología, que nunca me darían los permisos, hasta que un día esto me detuvo porque decía, todo el mundo no puede estar equivocado, quizás es una locura mía. Sin embargo, un día decidí salir a Egipto y yo tratar de lograr ese proyecto. Parecía que era imposible porque nunca le habían otorgado una licencia a nadie de Latinoamérica para excavar en Egipto. Pero yo decidí que esto iba a ser también parte de los obstáculos que yo tenía que superar. Entonces fui a Egipto y logré entrevistarme con las autoridades y me di cuenta que a veces habría una oportunidad para que mi teoría pudiese ser desarrollada. Y a veces uno tiene que imponerse a la adversidad cuando uno plantea ideas novedosas. Y uno no puede nunca darse por vencido, uno debe seguir lo que te dice el deseo de tu alma desde niño. Entonces ese fue el gran esfuerzo que yo hice, seguir adelante contra toda la adversidad, y demostrar que uno debe luchar por sus sueños. Y este es un mensaje que le quiero dar a todos estos jóvenes estudiantes cuando tienen sus ideas, que no se dejen llevar por obstáculos o porque la gente no comprende esas ideas. Hay que seguir adelante e imponerse y no tener temor de desarrollar cualquier idea que tenga un joven, que normalmente es un deseo de su alma y debe hacerse el esfuerzo. Uno nunca pone sus sueños en manos de nadie para que te los destruya. Gracias por ese hermoso mensaje para nuestros estudiantes. Una última pregunta, Kathleen. ¿Qué importancia tendría encontrar la tumba de Cleopatra? Es que los egipcios nos hablan a través de sus tumbas. Los logros de los faraones se escribían en sus tumbas. En el caso de Cleopatra es algo muy especial porque Cleopatra fue la última faraona egipcia y con ella se desaparece una gran información que es importante para la humanidad, porque esa información no fue entregada a sus conquistadores, a los romanos. Entonces, la tumba de Cleopatra puede contener información importante, pero aparte de eso, está Cleopatra como personaje histórico. Ella fue la primera mujer que estudió formalmente en la Universidad del Museión. Ella hablaba 9 idiomas, ella era una científica, ella era médico, ella fue la primera que hizo estudios sobre el feto, ella tenía una cultura, estudió química. Entonces, la información que puede ella haber guardado para nosotros es importante. De todas formas, cuando yo veo cualquier mujer al día de hoy, científica, abogada, médico, astrónomo, tenemos que pensar en Cleopatra porque ella fue que abrió a nosotros el mundo que tenemos las mujeres hoy en todos los campos. Gracias, Kathleen, por asistir a esta clase virtual. Siéntete orgullosa porque aquí tienes un país el cual estás representando de una manera increíble en el extranjero. Gracias y desde aquí nos despedimos con un fuerte abrazo a distancia. Muchas gracias. Esta fuerza que me dan los dominicanos para seguir adelante me motiva constantemente.
el saber que se esperan resultados de los trabajos que estamos haciendo aquí. Y ya tenemos más de 1.500 piezas en los museos del mundo que llevan la bandera de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, chicos, el tiempo, el implacable que pasó. Como dice una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, se nos acabó el tiempo del día de hoy, pero muy pronto estaremos juntos para seguir aprendiendo sobre las civilizaciones que nos anteceden y para conocer cuáles fueron los aportes que nos dejaron. El desarrollo humano ha sido una cadena de sucesos y aunque nos parezca algo muy lejano en el tiempo, es probable que disfrutemos hoy de algo que ellos hicieron y que nos dejaron, como por ejemplo, de la antigua Mesopotamia nos quedaron importantes preceptos jurídicos. Los egipcios dejaron grandes aportes a la escritura, las matemáticas, la arquitectura y otros. Así que nuestra próxima clase será también muy interesante. Vamos a conocer civilizaciones tan importantes como la griega. Ya sabes, continúa aprendiendo desde casa y preservando la salud. Esta fue la fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Nos vemos en una próxima.